Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con César Méndez, quien se encuentra en Venezuela. ¿Cómo está César? Mira, estamos relativamente bien de salud, porque yo cumplo con las prescripciones médicas, mis tratamientos, soy un hombre de 72 años y por lo tanto debo cuidarme. Hago mis ejercicios, cuestiones de los hábitos alimenticios en orden y trato de mantenerme en la calle, en mis cuestiones habituales, con la mayor tranquilidad que me pueda dar la vida Y en venezolana. este momento, ¿en qué ciudad te encuentras en Venezuela? Estoy en el este de Barquisimeto, donde nace la urbanización Nueva Segovia, cerca del Country Club, en la casa de la familia Mallorca Oscate, la casa de Sorul y de Carmen Adriana. Ellos tienen aquí buen internet, yo no tengo ahorita wifi en mi casa, por eso me instalé aquí con la casa de Sorul, que me está atendiendo y haciéndome el favor para poder hacer esta entrevista. Y bueno, eres barquisimetano. No, yo soy de origen trujillano, aunque nací accidentalmente en Maracay porque mi mamá andaba paseando por allá, ya en los últimos meses de embarazo, cuando yo nací en el año 1950, y resulta que estaba en casa de mi abuelo paterno, que estaba ya divorciado de mi abuela paterna. Y estaban pasando unos días allí y resulta que yo debía haber nacido en Valera, porque yo soy valerano de crianza, mis padres, los ambos son valeranos, mis abuelos, todos son trujillanos y de un pueblo que se llama el Alto de Escup, en la montaña. Soy de origen andino. Sí, bueno, yo te cuento que viví en Pampán cuando niño, en los años 60, Ah, de cerca, ahí, cerca de Valera, pues cerca de de Trujillo. Pampán. Ah, bueno, en Pampán también nació el actor famoso de Hollywood, venezolano, que está haciendo películas de mucho renombre, que incluso creo que está haciendo una actualmente que tiene que ver con la vida no sé si de Fidra, algún de otro personaje histórico de la bella arte o de un señor, pero no recuerdo el nombre ahorita, porque se me fue el nombre. ¿Quién es Edgar Ramírez o quién? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez nació en Pampán, No sabía yo que nació en Pampán. y de Pampán. Me enteré por la página de él. Ah, La ok. página de él está de nacimiento, paisano suyo. Pues sí, bueno, Sí, ahí tengo que revisar eso. Eso sería interesante hacer una conexión a través de Pampán, ¿no? sí. Y, El, y, y, un eh, personaje y, muy utilizado. y entonces, ¿en qué momento fuiste a parar a Barquisimeto? ¿Después con la educación o se mudó la familia? No, es un cuento muy largo porque yo estaba en Valera, yo estudié primaria allá y empecé mi bachillerato. Y en el año 65 hubo unos acontecimientos, yo estaba en segundo año de bachillerato, entró un movimiento político que se llama UPA, era el secretario de propaganda del UPA, y lo que tenía era 14 años. Y bueno, me comentaban que si el multígrafo, hacer las pintas en las paredes, los afiches, esas cosas. Resulta que mi madre y mi familia se asustan, porque yo estoy metido en huelgas, en cosas de estas, entonces me montan en un autobús con una carta a mi papá que vivía en Caracas. Yo, mi madre y mi papá trabajaba en Caracas en esa época, siempre trabajó en Caracas, fue funcionario burócrata en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda. Bueno, y yo fui a parar a Caracas, entonces mi papá vivía con una señora allá distinta y me ubica en una habitación en la calle Real de Manicomio frente al Cine Lides. Y ahí empecé yo otra historia. Yo hice mi vida en Caracas. Hasta el año 74, yo fui a vivir a Estados Unidos un tiempo en el 71, trabajando de instalador de elementos de decoración. Nosotros éramos instaladores, unos muchachos que instalábamos alfombra, drywall, que no se conocía aquí en Venezuela, tabique, papel tapiz, alfombra. Bueno,
Y después me regreso a Caracas y ahí conozco a una muchacha de Carola que estaba recién graduándose de bibliotecólogo y me caso por el civil en Caracas. Y en el 76 no, me vine a vivir a Barquisimeto con una empresa que me contrata para trabajar como vendedor. Era del consorcio que se conoció como el consorcio Adelca, que eran los dueños de La Cortina, Baraza, Teclados, que luego se convirtió en aquel emporio que se llamó Beco, que desapareció hoy en día, y son los dueños de los Blon, dueños de centros comerciales muy grandes, en Marquita, Cámara, Barquisimeto, y Foro. Y hice mi vida. Después me convertí en un comerciante de ese ramo y un industrial en el ramo del aluminio y vidrio. Yo tengo en mi haber más de 80.000 metros cuadrados de ventanas, puertas y fachadas en edificios y urbanizaciones entre Barquisimeto y la costa. Por casi más de unos 15 a 20 años, de los años 90 hasta el 2005, 2006, por allí, en Venezuela estaba floreciendo mucho la construcción. Bueno, le cuento que en Barquisimeto, una ciudad que es bastante grande, desde el este hasta el obelisco, una vez que habían 16 grúas telescópicas. Hoy no hay ni una acostada. Con eso le digo para que veamos más o menos cómo está la situación de la construcción. Entonces yo viví del aluminio y del vidrio por muchos años. Fue un boom que hubo y era así. Cuando yo estaba terminando un edificio ya tenía contratado otro, una organización aquí o en la costa, de Morón hasta Chiribiche, trabajé muchos años. Y bueno, y acá en la ciudad de Barquisimeto, en Caracas, en Curazao, o sea, nosotros viajábamos, trabajábamos, montábamos los talleres en las obras y en una época nos fue muy bien, de verdad. Nos añoro porque eso desapareció. Hoy en día estamos en una incertidumbre del mundo del punto de vista de la construcción. Hay muy poco trabajo. Los que vivimos de esto, vendemos accesorios, hacemos mantenimiento con los condominios, con oficinas, pero ya el trabajo como antes no lo hay. ¿Y en qué momento empezó el interés por la literatura? ¿Siempre te acompañó esos libros de cabecera? ¿O fue algo que Mira, ocurrió a partir de cierta edad? es una historia bastante bonita porque yo entré a leer como hábito de la lectura por dos corrientes que eran muy distintas. En la casa, nosotros en mi casa teníamos, mis abuelos tuvieron negocio toda la vida, era bodega y al mismo tiempo una especie de mayorista. Y mis tíos leían, un tío médico que murió, todos mis tíos murieron ya, médico, y a él le llegaba a selecciones. Imagínense que uno le llega a selecciones. Selecciones de readers. Sí. Y tenía 12 o 13 años. Y yo era muy de estar detrás de él buscando los libritos de mi tío. Por otro lado, leíamos muchas novelitas vaqueras de Marcial Fuente Estefanía. Recuerda que le decíamos vaquerita. Eso me creó una especie de hábito que iba a la par. Yo fui monaguillo brevemente en la iglesia de San José y a nosotros nos daban, aparte del catecismo, leíamos la historia sagrada. Yo leí la vida de Moisés, el rey David, pero un personaje que me llamó la atención hasta el sol de hoy, yo no soy muy religioso, pero para mí fue el hombre que creó el cristianismo, el político, el hombre que hizo todas las cédulas alrededor del Otra vez. Mediterráneo para Ya va, instalar espera. el Espérate un segundo. cristianismo como una fe de Espérate. Pablo. Vuelve. Aló. Se quedó Ándale, prensado. Se quedó prensado. Vuelve a empezar. ¿El político o el que inició otra vez? Vuelve a empezar desde ahí. bueno, este señor se llamó Pablo de Tarso, el que habló con Jesucristo en una cueva. Pero él se dedicó, él era un centurión romano, él era un policía. Él incluso con fama de torturador, tuvo una trifulca y de Herodes, creo,
fue el protagonista de una matanza. Pero después él se convierte. Y este señor es el que se va por todo el Mediterráneo, tanto de Europa como de la parte de África, a instalar el cristianismo, las células. Por eso yo lo veo como desde el punto de vista estructuralista, sin caer en lo religioso, el hombre que creo que formó el partido del cristianismo alrededor del mar Mediterráneo, porque él se dedicó por años a montar las células de su religión y de su fe. Muy bien, ¿y eso lo leíste en un libro aparte A o los 13 o años. está en la Biblia o cómo leíste No, lo leí en aquellos libros que se llamaban Historia Sagrada. Después, yo he leído mucho sobre Pablo de Tarso. Después, no hace como ahorita en la pandemia, los encierros que tuvimos acá en Venezuela, me leía y releía libros que ya los había leído antes y me cayó en las manos otra vez la historia de Pablo de Tarso y la leí con mucho gusto. Me parece un personaje apasionante. ¿Y en qué momento escribiste tu primera historia, tu primer cuento? ¿Cuándo te decidiste a dar el paso hacia la escritura? No, eso sucedió aquí en Barquisimeto. Yo tenía bastantes años con la lectura, ya instalado aquí. Una vez que me mudo a una urbanización en Palavecino, a mudar en una de las nuevas urbanizaciones, me mudo para una casa de Bayondo. Yo vivía en el centro de Barquisimeto y me mudo en un apartamento y me mudo para allá. Y empiezo a ver las dificultades que hay desde el punto de vista del ámbito social. Me hago amigo de dirigentes sociales que estábamos alrededor de otras organizaciones y creamos una asociación este, de vecinos de las nuevas organizaciones. Y íbamos al Consejo Municipal, íbamos a los organismos a pedir que si el aseo urbano, que si las cuestiones que necesitábamos, porque eran organizaciones que estaban empezando y necesitaban atención. Y empiezo a escribir cartas al editor en el impulso de Barquisimeto. Yo empiezo a escribir allí. Una vez escribí un poema, no sé, pero yo empiezo a escribir cartas al editor. Resulta que un día me llama la jefa de información, la licenciada Violeta Villarriste, que hoy en día está en Panamá, porque el impulso está cerrado. Y me dice que por qué no escribo artículos, que me escriba 2 cuartillas y que empiece, que le haga 2 o 3 trabajos y que ella los evalúe. Y bueno, me resulta que lo hago y empecé a escribir en el impulso, más o menos como en eso sería como en el 96, 97, por ahí. Yo escribí como hasta el 2005, pero no era semanal ni quincenal, yo escribía cuando me provocaba. Pero así igual me publicaban prácticamente un artículo al mes, a veces cada 15 días. Yo no tenía el hábito y además, aparte de que por mi trabajo viajaba mucho, entonces sí, era una cuestión de que tenía que tener una disciplina, no tenía ni escritorio, y nunca he tenido escritorio. Entonces, bueno, hacía las cuestiones y después llegaba a mi casa en una maquinita de escribir en esa época y sacaba mis artículos, se los llevaba y empezaron a publicarme por muchos años que tuve esa experiencia. Pasó el tiempo y después en el diario de Lara me dice el director de Pedro Lara, del diario de Lara, un amigo de Carola, que la página de la cultura la estaba manejando un periodista de Valera, paisano mío, que se llama Ramón Ribasaya. Me dice que por qué yo no escribo en la página literaria. Yo acababa de escribir una especie de discurso para el bautizo del libro de Rafael Ray Luca, Civiles, en la librería El Cli de aquí de Barquisimeto, que es una especie de Ateneo, ahorita vamos a hablar. Y bueno, yo escribo una crónica que se llama Inciviles, que empieza con 3 golpes al piso con aquella entrada de la obra de la casa de Bernarda Alba. Silencio, silencio, silencio. Y ahí arranco yo. Bueno, esa
la llevo al diario de Lara y me la publican. Entonces me dice, bueno, ¿y cuándo traes la otra? Le digo, uy, vale, puedes escribir semanal, no, ni abrazo. Bueno, resulta que más o menos cada 15 días, a la larga escribí 40 y tantas crónicas. Hubo una que se hicieron muy famosas, como el Callejón de la Puñalada, Cuentos Caroleños. Yo le mandé por correo algunas de ellas, a una que se llama Alzheimer, que es la palabra Alzheimer, pero al revés. Es muy jocosa porque el Alzheimer es cuando uno pierde la memoria. Y si tú pones la palabra al revés, es cuando tú pasas por algún lugar y nadie te reconoce, pasas al olvido, tú puedes hacer esta bulla y la gente ni te mira. Eso sí, es el Alzheimer, pero al revés. Yo hice una cosa ahí como una parodia y gustó mucho. Pero el hábito de la escritura, ya yo venía, y de la lectura, que ya venía de años, porque yo tuve un tránsito como librero en la Universidad Central de Venezuela cuando se abrió en el 69. Un amigo mío de Valera, que estudiaba Derecho, Alfredo Moreno, nosotros instalamos un kiosco, un punto de venta de libros en los pasillos de la universidad. Empezamos en humanidades hacia la parte de atrás del aula magna, está la gran vereda esa techada. Después nos mudamos para Derecho y terminamos en toda la esquina del pasillo entre Ingeniería, Arquitectura y Derecho por años. Alfredo se quedó allí toda la vida. Yo me fui a Estados Unidos, después regresé y el cuento debería ya parar a Barquisimeto. Pero ahí leímos en esos años el boom latinoamericano. García Márquez, Cortázar, Juan Rulfo, Adriano González León, fue importante, por supuesto, y todos los que nos traían la mano para la venta, pero nosotros les leíamos. Aparte de los autores que estaban en boga como Camus, Sartre, Freud, Erich Fromm, El arte de amar. Los que nos venían de Europa, en esa época llegaba muchos libros de Venezuela, llegaba demasiados libros españoles, argentinos, de Europa, de México. Octavio Paz lo tengo desde ese tiempo con el libro de la libertad del hombre, algo así. Fue creo que el primer libro La soledad del hombre. No me recuerdo. Creo que fue el primer libro que yo leí de Octavio Paz. Y también en esa época leíamos a de la Cruz, que para mí es la poetisa más grande de la habla hispana del siglo XV para acá, desde la conquista para acá. Incluso se carteaba con Góngora. Y toda esa experiencia de lecturas, pero era una lectura a libro que iba cayendo, íbamos leyendo. Mira, y una pregunta, y no llegaste a ver por ahí en los pasillos a García Márquez o algo así. No, yo lo llegué a ver cuando él vino al aula magna, yo estaba presente. Incluso andábamos un grupo de amigos, entre ellos Juan Perena, que murió de Carola, que él tuvo la osadía de llevarse 100 años de soledad y García Márquez se lo dedicó. Por los años, Juan se lo regaló a la biblioteca de Carola, espero que esté allí, firmado, autografiado por él. Él ahí contó el cuento viva voz de el día que se incendió un pueblo. Es un cuento breve de García Márquez, de una señora que se para en la mañana y dice, oye, este día sí está raro, algo va a pasar, no sé, está muy solo, está muy silencioso, no hay nadie en la calle. Y al rato le comenta al hijo y el hijo le comenta al vecino y la cuestión se va regando de que el pueblo va a pasar algo. Aquí va a suceder algo de eso, pasó un viento muy fuerte y tumbó una lámpara de esas de queroseno que guindaban en los techos y se quemó la casa y se fueron quemando las casas al lado y se quemó todo el pueblo. Y después cuando estaban arriba en un cerro mirándose el incendio, yo dije esta mañana que algo feo iba a pasar en este pueblo. Claro, cuento contado por García Márquez es mucho más trabajado, ¿no? Pero lo recuerdo de memoria. Pero García Márquez cuentan que él era así más bien como tímido, pues que no le gustaba hablar mucho. Pero claro, me imagino que en cuestiones así de literatura, pues sí, ¿no? Bueno, él ahí estaba rodeado de muchachos, estaba rodeado de amigos, estaba Pedro León Zapata, la gente, Miguel Otero Silva, estaba, no sé si recuerdo, había
un escritor, no sé si era Pablo Casal, alguien que andaba casualmente esos días en Caracas y estaba ahí en el aula magna. Y lo curioso que García Márquez había vivido en Caracas, muchacho más joven, fue reportero de Élite o de Momento, creo que de Momento, del periódico, en la revista de Macrego. Incluso tiene un libro escrito en Caracas que se llama Cuando era feliz e indocumentado, donde narra la caída de Pérez Jiménez. Él estaba en una azotea con Plino, por ello Mendoza, y ve cuando pasa la vaca sagrada. Y ese cuento está allí. Bueno, y García Márquez, como ya conocía la universidad, conocía incluso la biblioteca, le pidió a unos amigos que lo llevaran para el chichero, famoso chichero del reloj, ahí frente a la Casa del Rectorado. Y cuenta, es una leyenda urbana, una leyenda de la universidad, que se fue a tomar chicha y con el famoso chichero que todavía hoy en día está el hijo. No hace mucho estuve yo en Caracas con un amigo de acá de Barquisimeto, que es arquitecto y músico, Eduardo Dávila, fuimos a hacer una diligencia allá y pasamos y estaba el hijo del chichero ahí, o sea, la tradición está ahí, debajo de la columna del reloj, con un kiosquito. Una cosa extraordinaria. Eso Y lo hicimos, es maravilloso. buenísimo. Mira, bueno, él tenía eso de que era, por un lado, periodista y por el otro lado era escritor, pues tenía las dos venas. Se parece un poco a ti porque también empezó a trabajar en periódicos y entonces le gustaba el periódico que produjera y produjera y produjera. Claro, en algún momento se tuvo que hacer una pausa para poder escribir sus novelas y eso, ¿no? Decía que se echaba en algunas novelas 6 años. ¿Cuánto tiempo te toca a ti escribir un cuento, por ejemplo? Mira, resulta que cuando yo llego aquí a Barquisimeto, una de mis compañeras de trabajo, de nombre Ilse Castillo, tenía era un grupito que se reunía en una librería de libros usados que había en la avenida 20 de Barquisimeto, se llamaba Lea, de un abogado y un poeta, Álvaro Montero, que es un poeta serio, un poeta muy bueno, que incluso Guillermo Sucre, en su antología famosa de la poesía venezolana, lo nombra allí, o sea, que le hace un reconocimiento. Ahí se reunían unos muchachos y gente de las bellas artes, pintores como Edwin Villamil, que vive en Miami, otros escritores y poetas y estudiantes pedagógicos que estaban en ese afán. Bueno, y había una especie de, pasaban peliculitas de vez en cuando con proyectorcitos de 8 milímetros. Y de ahí nace un cineclub que lo monta José Luis Najul y Gustavo Machado, que fue presidente de Fudeco, en el Obelisco. Y ahí vimos películas como Citizen Kane, Ladrón de bicicletas, Silencio de Berman. Todo un mundo de literatos, un mundo de lectura, y empecé a conocer a la gente que estaba metida en la cuestión de la literatura y de las artes, y las artes aquí en Barquisimeto. Fue mi esposa en esos años, se vino a trabajar de su directora de la biblioteca de acá de Barquisimeto, la Puerta Mayo, y después pasa a ser directora. Entonces ahí en el auditorio hacíamos también muchas actividades. Con el tiempo, Freddy Castillo Castellano, un abogado y poeta y escritor ensayista, monta un taller de literatura, de ensayo y poesía en la casa Julio Garmendia, acá en Barquisimeto, que desapareció. Con el tiempo, el régimen no le dio más la aporte que le Presupuesto. hacía el municipio y desapareció. Eso ya en esta época empezaron a cerrar muchas actividades culturales. Pero ahí duramos bastantes años. Duramos como 10 años. Fundamos también hicimos una fundación que se llama Casa de la Letra Antonio Ray. Todo eso desapareció. Pero empezamos a leer de otra manera. Yo hasta ahora había leído de todo. Yo me había leído El Quijote, me había leído casi todos los grandes literatos de la literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstoy, bueno, El Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, Los Endemoniados, Gorky, La Madre, El Jugador. Pero eso lo había leído yo ya con el Valera, y empecé a leer, y ya acá empezamos a leer distinto, a leer por autor. Cuando escogíamos a Borges, leíamos sobre Borges, ensayos sobre Borges, y leíamos a Borges, y hacíamos trabajo de imitación de los poemas de Borges. Y así Ramos Sucre, que lo tengo por acá, Ramos Sucre, un amigo hizo poemas
imitando a Ramos. Yo hice una especie de cuento corto, ahí lo tengo, que se llama El Porfiado. Entonces nosotros trabajamos por autor y también invitábamos a poetas, escritores de Caracas, de Venezuela, a hacer una actividad para nosotros, pero también la llevábamos a la ciudad. Como el caso de María Fernanda Palacio, quien estuvo aquí en Barquisimeto 2 veces. María Fernanda Maffer, la esposa de Guillermo Sucre, que estoy yo con ella en la capilla del Museo de Barquisimeto. Es una actividad que ella hizo sobre el cantejón. Nosotros teníamos esa particularidad del grupo que se llamaba Martes a las 8, donde los que traíamos a Yolanda Patti, a Eugenio Montejo, a Rafael Cadena, nosotros le decimos biblios, de la literatura y de la poesía. Entonces hacíamos un acto, pues hicimos 2 con María Fernanda, uno en la capilla y con el tiempo hicimos uno en el Ateneo, una cuestión que fue masiva porque la gente de la cultura se movió y ahí estaba toda la gente que estaba interesada en la literatura en una sala de conferencia inmensa y eso se llenó. Pues era María Fernanda Palacio, Maffer. Y ella tiene, yo le echaba muchas bromas a Maffer. El esposo de ella murió recientemente, Guillermo Sucre, que fue un escritor también muy importante, un poeta muy importante, y ellos dos escribían en la revista Vuelta en México de Octavio Paz. Y yo le decía, caramba, los hijos ustedes no lo pueden raspar en la historia, porque Guillermo Sucre es descendiente de Antonio José Sucre y del poeta Ramos Sucre. Y María Fernanda Palacios es descendiente directo de la madre libertadora. Y decía, los hijos ustedes no lo pueden raspar jamás en la historia. Y eso raya mucho. Era una amistad hasta ahora con María Fernanda y con Isabel, su hermana, la viuda y la esposa de José Ignacio Cabruja. Buenísimo, mira, bueno, entonces ustedes realmente pues lograron hacer como una clique ahí en un grupillo en Barquisimeto y se nutrían entre ustedes, pero eso trascendió a la juventud o era un grupo elitesco, ¿cómo No, mira, absorbieron público joven? Sí, bastante, y es más, nosotros llegamos a ser como 30 personas. Después se fue con el tiempo, con la cuestión esta de la división política, unos se fueron para un lado, otros para otro, y montaron un grupo. Digamos, Dolores González, que es una profesora de literatura, ella montó su grupo en el pedagógico, José Luis Ochoa montó otro grupo en San Felipe, la Universidad de los Reyes, poeta reconocido, premio nacional. Bueno, nosotros teníamos la Casa de Literatura de Raíz, también desapareció, pero con los años, acá en Barquisimeto hay una librería que se llama El Clip, que queda en un centro comercial en el este de la ciudad. Milagro de Rosell, una profesora, doctora en literatura, hace un convenio porque ella da clases de literatura en medicina. Ella tiene una cátedra de literatura en la Escuela de Medicina acá en la UCLA. Ella hace un convenio con la librería El Clip y un grupito de amigos que éramos nosotros que no teníamos nombre, que nos reuníamos para hablar de literatura. Julio Bolívar, que fue director del museo acá, hoy en día editor, poeta, ensayista, que fue uno de los editores del Libro Nacional, vivió aquí en de Valencia, pero vivió muchos años aquí en Barquisimeto, incluso estudió aquí en el Pedagógico. Nos pone un nombre, Quincena Leones, porque nos reuníamos cada 15 días en la Avenida de los Leones, en el Centro Comercial de los Leones, donde está la librería. Bueno, fundamos el grupo. Así. Ahorita en mayo cumplimos 15 años. Por ahí ha pasado varias gente, nos mantenemos 7 del grupo original y hemos hecho un trabajo. Está Josefina da Costa Gómez, que es ingeniero civil y profesora de literatura con un magíster en literatura, tiene un libro en Monteable. A Milagro Rosell, que es la que preside el grupo, es doctora en literatura y ella hace ensayo. Están 2 ingenieros eléctricos, Julio César Blanco Rosita, poeta, que es un premio nacional de poesía, y está Álvaro Río, ingeniero, que es escritor de cuentos, ensayo y cuentos, una maravilla. Yo más adelante se los envío varios de él. Y está una médico que se llama Claudia González, que es la lectora asidua,
pero es la fotógrafo del grupo. Y está Reinaldo Xavier, poeta, editor, profesor de literatura, que tiene un trabajo largo y editado. Hay un muchacho que se llama Alfonso Mateo, a 25 años, recién graduado de comunicador social, es periodista, que también tiene un trabajo interesante, ya tiene dos libros, un libro o está trabajando otro, y es poeta. Por ahí pasó una muchacha, se llama Ana López, que era experta en cine, no pudo seguir con nosotros porque vive al otro lado de la ciudad y le costaba mucho venirse a los sitios de reunión. Y han pasado otras personas, pero brevemente, y básicamente ese es el grupo que se mantiene. Nosotros hacemos de vez en cuando actos públicos, vamos a otros actos que nos invitan, pero con la pandemia ha sido muy difícil la reunión. Yo tuve casi 2 años fuera de Barquisimeto porque me atrapó la pandemia en Maracay. Y yo, casualmente, el sábado nos vamos a reunir mañana en la casa de Josefina da Costa porque tenemos que planificar algo para celebrar los 15 años que tenemos como grupo literario. Tengo ya por editar, o sea, ya en camino, Crónica para una Evasión, que va a salir por Amazon, bajo el patrocinio Fundación Cultura Chacao, que me han venido ayudando, el poder Sayas, y estamos en eso, editado por Editorial Punto, de Iván Márquez, hijo de Pompeyo Márquez, persona dedicada a esto. Estamos en las finales, creo que en menos de un mes ya está en Amazon. Yo tengo otra novela que se llama Litoral, que trata de recuerda la época de los años 50, cuando hubo una política que arrancó en el 48. Mucha gente dice, no, de época Pérez Jiménez. No, Pérez Jiménez aprovechó la situación, pero del año 48, de López Contreras para acá, Medina Angarita, incluso, ellos planificaron la traída de los europeos que andaban a la deriva, desde España hasta la parte alta del Mediterráneo, después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron portugueses, vinieron de esa familia de portugueses por su apellido Goncalves con ese. Vinieron españoles, vinieron italianos, vinieron ucranianos, vinieron checos, vinieron húngaros, bueno, árabes, judíos, vino de todo, alemanes, Valera y alemanes de esa época. Bueno, pero masivamente vinieron españoles, portugueses e italianos. Yo escojo una parejita de italianos que llegan en esos años a hacer la vida en América. Llegan a La Guaira, pasan los 40 días en el barco, la famosa cuarentena. Un familiar nos espera, entran a unos galpones que habían en lo que hoy en día se conoce como Simón Rodríguez en Caracas, al norte de Caracas, pegado a la vida. Después, un familiar los muda a una casa vecindad, una especie de pensión. Ahí empiezan a hacer la vida y tienen los hijos, una hembra y un varón. Nacen en Caracas y esa familia va progresando a medida de la democracia, van progresando y se van haciendo, estabilizando económicamente, se mudan a una organización, montan negocios, se convierten con los años en industriales. Pero el personaje principal es la niña, que tiene una vida telúrica, una vida muy apasionada, una vida de trajín de la ciudad, de amores, de conflictos matrimoniales, todo aquello. Es un personaje bastante apasionado, es una novela de pasión, y una novela femenina, como una vez me dijo alguien, un escritor, cuando los personajes son femeninos, las novelas son femeninas, como Doña Bárbara, como la que acabo de nombrar de García Lorca. Bueno, la trepadora, digamos. Sí, exacto. El personaje principal es una mujer, entonces es una novela femenina. Mira, Incluso, La Crónica para una Evasión es una novela dedicada, más crónica que novela, pero dedicada a la mujer venezolana, a la madre, a la mujer que se dedica a luchar para levantar una familia, esa mujer que nosotros le debemos todo en la vida. Y esa
sacrificio que hace una madre por sus hijos, por sacar una familia adelante, y sobre todo si la madre es soltera. Entonces, incluso esa novela, esa obra tiene muchas fotos adentro, en cada capítulo lleva una foto donde vi una mujer en pleno conflicto del 2016, porque es una novela dedicada a la mujer. O sea, Mira, bajo esa... y tú escribes con el computador. Yo escribo actualmente con la computadora. Yo por muchos años escribí con la maquinita de escribir, una maquinita de escribir Olivetti, que Ajá. está en la librería, entre los libros que ella coloca, Betsaida Ochoa, la dueña, coloca cosas antiguas, artefactos, radio, televisores viejos, y también maquinita de escribir está ahí, porque está como un adorno. Pero esa me acompañó por muchos años, yo escribí mucho ahí, incluso aquí tengo cosas que escribí en esa máquina, que parece mentira, ¿no? Que uno va guardando, para que tengo son borradores, pero, pero ahí están los trabajos. Después aprendí a trabajar con la computadora, con la laptop, una que me regaló mi hija, esa se me dañó. No, perdón, esa me la robaron en una camioneta que me robaron en Caracas. Se llevaron todo lo que tenía ahí. La camioneta no apareció nunca. Nada, después me regaló otra pequeñita, que es la que yo tengo y me ha sido muy útil porque es muy pequeñita y yo la cargo para todos lados, en el morral incluso, y nadie sabe que cargo una computadora. Pero aprendí a trabajar con el Word. Excelente. Mira, bueno, eso es una gran ayuda, ¿no? Trabajar con el computador. Por lo menos acelera el trabajo, la edición y esas cosas, ¿no? Y Sí, uno no mira, tiene que estar arreglando nada. sí, bueno, y Uno con la mano cuéntame un tiene que echar poquito, para atrás. cuéntame un poquito de ese viaje a Estados Unidos, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, yo trabajaba ya de instalador, era obrero, instalando alfombras, instalando papel tapiz, drywall, tabiques, techo. Eso es lo que yo era ya. Pero después me regresé, ¿no? Una experiencia de trabajo. Iba y volvía, después fui varias veces. Pero la vida mía prácticamente la hice en la, porque mi adolescencia es caraqueña, tengo una historia en Caracas a los 24 años, 26 años, pero yo me vine a Barquisimeto casado, al año ya tenía un apartamento, al año ya tenía carro, un Ford Cortina, al año tenía un apartamento amoblado, porque ganaba suficiente dinero como vendedor. Yo tenía un sueldo promedio en esa época de 5.000 bolívares mensual, y el sueldo de un médico de un profesor eran 3.000, y mi esposa ganaba como que eran 2.500, algo así. Entonces, nosotros teníamos un apartamento totalmente amoblado, con todo. Además, la casa que se compró en esa organización la compramos de contado. O sea, todo el mundo se metió en una deuda y nosotros la casa la compramos, porque había mucho trabajo y había, el dólar estaba a 4.30 y tú trabajabas y tenías como darte gusto, viajar. Los hijos míos se criaron muy bien, no en abundancia, pero tenían todo lo que se necesitaban, buenos colegios. Mis hijos estudiaron todo el tiempo en colegios privados. Nosotros trabajamos y le dábamos, la familia estaba protegida con su seguro, con todo, con el dinero, porque había mucho trabajo. Hoy en día eso no se... Qué bien, mira, bueno, en este programa todas las personas que pasan, yo les pido que me digan su definición de felicidad y luego para concluir que dejen un eslogan de vida. Entonces, bueno, te paso la palabra para que digas tu definición de felicidad. Ah, ok. Pero tú me dices lo de algo religioso. No, no, tu definición de felicidad, ¿qué es para ti ser feliz? Para mí ser feliz es aportar, aportar, dar, aportar. Yo soy de las personas que yo regalo libros. Yo nunca me robo un libro. Todo el mundo dice, no, los que leen, no, yo jamás. O sea, eso no ha sido mi hábito. Yo regalo libros. Es más, ahorita cargo uno que se lo voy a llevar a una médico amiga mía porque me está haciendo una diligencia con una muchacha que está recién graduada y para si le trabajo en una clínica. Pero yo no tengo el hábito. Yo regalo cosas, un adorno,
alguien tiene su casa coleccionando, mire, yo tengo tal cosa, ya una botellita de antigua, y voy y se la regalo. O sea, no soy una persona de acumular cosas. Una época, cuando yo estaba recién mudado a Valle Hondo, empecé a guardar cosas y radios viejos y hasta una rocola tuve. Pero llegó un momento que dije, no, vale, estoy convirtiendo esto en una cosa que no empezamos a vender, a hacer lo contrario. Me vende, mira, ¿y cuánto me vende eso? Ah, llévatelo, porque estaba acumulando, estaba convirtiendo mi casa en un museo de cosas viejas, horribles. Entonces yo dije, no, y a mí, esa mi primera esposa, que digo, lo digo, ella no le gustaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, pero cosas. Pero Mira, para mí la felicidad es aportar, dar, o o sea, darse uno, no esconderse. Eso es para mí la felicidad. muy buena eso, el gusto, la felicidad de saber que se le hace bien a alguien con algún objeto, con algún detalle, ¿no? Mira, y cómo te levantas, qué moto Ayudar. tienes, qué eslogan te dices, qué aplicas en tu vida así para empezar la semana, el día, el mes. Digo como al final de un poema mío, que es una imitación que le hago a Valera Mora. Estoy en el filito de mi vida y no me caigo. Salgo a la calle con optimismo todo el tiempo. Buenísimo, es como vivir siempre, digamos, en un hilo, ¿no? Que puede suceder cualquier cosa. Tú estás en una cuerda floja, porque la vida es una cuerda floja, pero si tú vas derechito, pasa. Sí, bueno, yo estuve hace el 31 de enero me operaron y fue Ajá. así como una cuestión que se desarrolló prácticamente entre el 29, 30 y 31 de enero. Entonces ahí me di cuenta que uno no importa cómo está el 28 de enero, el 31 de enero puede ser que te puedas morir. O sea, es algo así Sí, no hay que estar muy mal para llegar a estar muy en peligro de muerte. O sea, puedes estar casi que muy bien de salud te puede agarrar en cualquier momento la pelona, ¿no? Mira, ¿qué tienes ahí? sí. Mira, te voy a leer este es un borrador, porque como los originales están en la computadora. Yo tengo una antología de poesía que se llama Ejercicio de Sombra, como la de los boxeadores. Y hay una sección que se llama Poemas Caraqueños. En Poemas Caraqueños hay varios estaciones, sitios que son muy de la ciudad. Hay uno que se llama Estación Bellas Artes, que ha gustado mucho porque sitúa una atmósfera, sitúa un momento preciso en la ciudad cuando tú andas en la calle. Y empieza así: cauteloso camino por la calle, me duele en la muñeca la falta de mi reloj. Las trenzas de mis zapatos se burlan de mí y me hacen trabillar. La sirena de la ambulancia me aturde y tuerce el aire. Los gritos de los mercaderes bajo los toldos de los ventorrillos hacen coro al pasar. Me duele la espalda. El peso de los años se sienta como un fastidioso morral. El sol implacable guiña un reflejo en el asfalto. El hombre del andamio deja caer un piropo a una mujer que va pasando y se confunde en el vacío y apenas llegan unas saetas retorcidas. La dama sufre un desencanto. Algo nos obliga a ser cortés, pero el viento sopla al lado contrario. Cuando la busco, ya no está. Pero que la poesía la acompañe y la libre de tanto trajinar obligado. Buenísimo. Mira, bueno, te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa. Buen y bonito para concluir el programa con tu poema. Te deseo lo mejor para tu vida futura, por supuesto, para este año que comienza un poquito turbio, pero bueno, lo mejor que con mucha creatividad, que haya muchas reuniones de esos grupos literarios y que sigas esa actividad tan fructífera como es el danzar en la literatura y la cultura y bueno, disfrutando tu Barquisimeto. Así que bueno, un abrazo. Muchas gracias, pues. Estamos
pendiente de verte en Instagram. Yo siempre te veo y las entrevistas en YouTube. Encantado conocerlo virtualmente. Bueno, Y suerte. el gusto es mío, bueno, y muy agradecido entonces para la familia que te acogió para la entrevista y Digo, saludos. que te sigan ayudando, lo han hecho muy bien, eh, has quedado muy bien atendido técnicamente. Aquí está presente una gran persona y un hermano menor. Lo tengo un gran aprecio. Pero me Bueno, avisa cuando salga el video para, para entonces verlo y hacérselo llegar a las amistades. Cuando cómo salga el no. audio y cuando salga YouTube. ¿Ok? Bueno, un abrazo. Un placer, pues. Salud, pues. Que esté Hasta bien. luego.